Buenos días, el día de hoy nos toca explicar la parte 3 del libro de fenómenos de transporte BEARD, segunda edición. En esta parte vamos a hablar acerca del transporte de materia. Concretamente, nos ha tocado el capítulo 17, el cual se titula Difusividad y los mecanismos de transporte de materia. Aquí podemos ver un poco general los temas que vamos a tocar, como es la ley de Fick, la dependencia de los difusores, teorías de difusión, ya sea en gases a baja densidad, en líquidos, en suspensiones coloidales, en polímeros, y vamos a ver un poco más acerca de todo esto, ¿ok? Nuestro equipo se encuentra conformado por Isaac Antonio Colín Torres, Alexis González Sierra, Andrés Alcaraz Mata, Adrián Gilberto Mejía Núñez, Alan Andrés Rosas Mejía y Javier Reyes del Campo. Eh, Esto lo realizamos como parte de nuestro proyecto de la materia Fenómenos de Transporte de la Universidad Autónoma del Estado de México con el doctor Víctor Varela Guerrero. Entonces procedemos a explicar un poco acerca sobre estos temas de este capítulo, en el cual vamos a adquirir mucho conocimiento sobre este nuevo tema. Ahora vamos a iniciar con la parte 3 del libro de BEARD de fenómenos de transporte. Esta parte 3 inicia en el capítulo 17, es la parte de masa, el transporte de masa. En el primer capítulo se vio lo que es el transporte de momentum, el transporte de cantidad de movimiento. En el capítulo 9 se vio lo que es el transporte de cantidad de energía o calor. Ahora en esta parte, en el capítulo 17, veremos el transporte de masa. Iniciamos con el tema de transporte de masa. Y bueno, empezamos con el capítulo 17, que es la difusividad y mecanismos de transporte de materia. Como se pueden ver, este capítulo abarca 9 temas, y el cual yo iniciaré con el 17.1, que es la ley de Fick de difusión binaria o transporte molecular de materia. Como se vio en los capítulos 1 y 9, al iniciar cada parte de momento y calor, iniciábamos siempre con el inicio, que es desde lo más pequeño y vamos abarcando a lo más grande. Pues en esta parte va a ser igual, vamos a iniciar desde el transporte molecular y poco a poco ir avanzando hasta llegar al transporte convectivo o transporte macro. Ella se involucra, pues, como dice su nombre, transporte molecular. Vamos a hacer primeramente con moléculas, vamos a ver hasta el capítulo 17.6, que es la teoría de difusión de polímeros, y como pueden ver en el 17.7 ya iniciaremos con el transporte de convección, que es el de acá, y eso ya involucra, ya abarca pues bien toda la sustancia. Bueno, y antes de entrar de lleno un ejemplo que vemos, hay que ver conceptos más que nada, ¿no? Como les había dicho, en este capítulo iniciamos más que nada con el transporte molecular, y en el apartado de masa eso se llama difusión. Y la difusión es el transporte, como ya les había dicho, molecular de masa, en el que el movimiento aleatorio de las moléculas hacen que vaya de forma natural de una región de alta concentración a una de baja concentración. Esto es así por naturaleza. Como en calor, cuando un cuerpo de mayor temperatura transfiere calor a un cuerpo de menor temperatura, ¿no? Esto es al igual que aquí. Y un ejemplo podría ser una gota, ¿no? Una gota de un líquido, digamos, de una sustancia, que la colocamos en agua y vemos cómo esto se empieza a ir así en movimiento aleatorio, se va difundiendo y se va transportando, ¿no? Se va transportando, aquí digamos que se va difuminando, ¿no? Es como si se estuviera difuminando esta gota, pero porque hay transferencia de masa. Ahora otro concepto importante es la advección. La advección es cuando un componente es acarreado por un fluido en movimiento. Aquí no hay difusión, pues. O sea, si solo hubiera advección, no, en este caso no existiría la difusión, porque digamos que esa sustancia, esa gotita, esa sustancia roja que aquí marqué, pues, no se está mezclando con el fluido que lo está llevando, pues. Solo hay transporte.
la materia no se mezcla como tal estas dos sustancias, por lo tanto no hay como tal una difusión de ambos. Bueno, pero en la realidad ocurre las dos al mismo tiempo. Normalmente ocurre la detección y la difusión simultánea, ¿no? Como se puede ver aquí en la figura, es como si juntáramos estas dos imágenes. Al mismo tiempo en el que se va transportando esta gotita, nuestro componente, que en este caso fue nuestra gotita de color rojo, se va a ir, al mismo tiempo que se va transportando, se va a ir difundiendo con el medio, ¿no? Con el fluido o lo que lo esté arrastrando. Se va difundiendo pues molecularmente. Bueno, y aquí vamos a ver un poco de la nomenclatura que usa el libro para llevar a cabo los ejercicios y los ejemplos. Pues aquí estamos con las concentraciones de especies en mezclas binarias. Pues, ¿cómo se llama? Como ya les había dicho, la difusión pues necesita de dos sustancias, por eso pues son mezclas binarias, ¿no? Pero aquí es importante conocer que esto es básicamente lo mismo, nomás que cambia como tal las unidades. En el lado izquierdo habla en términos de masa y pues cambia la nomenclatura, y en el lado derecho habla de moles y también cambia de nomenclatura, pero básicamente es lo mismo, si se pueden dar cuenta, la fracción masa, la fracción mol, la sumabilidad, que básicamente es lo mismo, pero pues usando respectivamente ¿cómo se llama? Sus concentraciones, ya sea en masa o en moles, la densidad másica de la mezcla o la densidad molar de la mezcla. También abarca estos conceptos donde donde involucra transformar de una a otra, como por ejemplo usando concentración y el peso molecular de la sustancia en cuestión, podemos transformarla hasta su masa, ¿no? Por unidad de volumen. Dense cuenta que todas estas son por unidad de volumen, al igual que podemos usar la fracción masa o en este caso la fracción mol y también la masa de dicha especie y la masa total que podemos ver aquí abajo, para transformar ahora a su fracción masa. Pues estos son más que nada como cambio de unidades. Explica más o menos esto es lo que va a abarcar el libro, y pues es como para que se den cuenta de qué es lo que está hablando, si les llega a aparecer alguna de estas nomenclaturas. Bueno, para hacer este análisis de transporte de masa vamos a hacer el siguiente diagrama, y pues vamos a analizar, ¿no? Donde dice que se considera dos recipientes llenos de mezclas de dos gases, A y B, ¿no? Con la misma presión y temperatura, pero con diferentes concentraciones de cada gas unidos por un tubo capilar recto. Bueno, para empezar, decimos que están a la misma presión y temperatura para que precisamente la presión y temperatura pues no se involucren tanto en la difusividad, porque si alguno llegara a estar diferente al otro, pues habría cambio o había transporte, pero pues ya no se involucraría tanto la difusividad, sino sería porque alguno tendría mayor temperatura, otro tendría mayor presión, y pues por eso sería el transporte y no necesariamente por la difusión. Bueno, para seguir, pues vemos que hay dos recipientes, ¿no? Recipiente 1 y recipiente 2. Cambié el nombre para no confundir con las sustancias que están llenas de gases, ¿no? Una de mayor concentración que la otra. Bueno, y aquí es donde involucra el término de rapidez de flujo molar. Se los voy a leer, que dice: en estado estable se observa que la rapidez de flujo molar, que es esta que vemos aquí y que nos dan las unidades, que es mol sobre segundo, dice, a través del capilar es directamente proporcional al área de sección transversal, esta que estamos aquí, directamente proporcional a la diferencia de concentraciones, que son estas, e inversamente proporcional a la longitud del capilar. Ahora, ¿por qué es directamente proporcional esto al área? Pues aquí tiene que involucrar el área que tenemos aquí, que es de este capilar, ¿no? Este es el capilar, pues
Es directamente proporcional porque pues, a mayor área, mayor número de moléculas van a entrar de este lado del recipiente 1 al recipiente 2. Y si es menor el área de este capilar, si es muy chica, pues menor, ¿cómo se llama? Pues menor número de moléculas pasarán del recipiente 1 al recipiente 2. Ahora, para cuando dice que es directamente proporcional a la diferencia de concentraciones, bueno, aquí estamos tomando como referencia la sustancia A, ¿no? Y pues aquí en lo que yo escribí da a entender que la concentración A1, que es la que tenemos acá, tiene mayor concentración que la concentración de esa sustancia A en el recipiente 2. Tomando esto como ejemplo, ¿no? Lo que escribí. Entonces, al tener mayor concentración en el recipiente 1 de la sustancia A, entonces el número de moléculas que pasen de este recipiente acá será mayor aquí que el que hay del recipiente 2 al recipiente 1. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de esa sustancia acá, en el recipiente 1. Les digo, aquí estoy usando como referencia a bueno, estoy tomando en cuenta que la concentración de A en el recipiente 1 tenga mayor concentración, por eso es el mayor y el menor, y pues hay una diferencia de eso. Entonces podemos decir que entre mayor concentración de dicha sustancia, pues mayor número de moléculas van a estar aquí en este capilar, ¿no? Pero de esta sustancia, del lado en el que esté la mayor concentración, que hagan el transporte por aquí. Y pues entre menor concentración, menor número de moléculas que estén aquí y hagan el transporte. Ahora, ¿qué pasaría si las concentraciones de ambos recipientes fueran diferentes? Bueno, eso ya lo vimos. Ahora, perdón, si fueran iguales. Si fueran iguales las concentraciones, entonces eso no involucraría que no hubiera un transporte como tal de moléculas, sino de que, pues como son las mismas concentraciones, el número de moléculas que entran por este lado y por este lado van a ser las mismas. Entonces, como les digo, eso no involucra que necesariamente que no haya transporte sino de que más bien el flujo neto va a ser, no hay flujo neto, pues sería igual a cero, porque las mismas cantidades que entran de un lado son las mismas que entran del otro. Y por último tenemos ¿cómo se llama? El concepto de que es inversamente proporcional a la longitud del capilar. Pues esto es fácil de deducir, pues la longitud va a depender mucho. Si es más largo, pues habrá más. El tiempo en que tardará de que una concentración de un recipiente llegue a la otra, pues va a haber mayor tiempo y pues tal vez ahí haya mayor choques, o incluso se vayan quedando aquí las moléculas. Y entre más corto sea este capilar, pues mayor será la velocidad, pues, ¿no? De que una concentración de un recipiente llegue a otro y viceversa. Pero también eso es lo importante, que acorta mucho el tiempo. Bueno, ya diciendo esto, pues como les dije, aquí estamos usando como referencia la sustancia A o la especie A, como lo quieren llamar, pero también se puede hacer respecto a la sustancia B, pero pues elegimos el A por comodidad. Y nótese que también estamos usando como tal la nomenclatura o conceptos de concentración que había dicho en esta tabla. Esto también podría aplicar para términos de masa, pero pues lo estamos haciendo en términos de concentraciones para mayor comodidad. Ahora aquí metemos el concepto de densidad de flujo molar por difusión, ¿no? Donde dice que la rapidez de flujo molar está dividida entre su área, ¿no? Entre el área transversal, pues. Y pues aquí están las unidades, ¿no? Por cada mol que pase en cada área, en cada instante, en cada segundo, pues. Que son términos en Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Aquí también puede ser por cada hora o cada hora, pero pues ahora tal vez en diferentes unidades. Ahora, teniendo en cuenta esto, tenemos la siguiente observación empírica. Como sabemos que ciertamente esta ecuación que tenemos aquí está básicamente relacionada con esta, podemos observar
que las podemos relacionar, ¿no?, mediante esta ecuación que está aquí abajo. Les digo, es como una observación empírica de la transferencia de masa en este capilar, pues, en el capilar de aquí, en el original que tenemos. Y pues se expresaría de la siguiente manera, ¿no?, donde la densidad de flujo molar por difusión es directamente proporcional a la diferencia de concentraciones entre la longitud de dicho capilar. Ya no involucramos el área porque, si se fijan, esta área de la densidad de flujo molar se cancela con la de la rapidez de flujo molar, la ecuación, pues se cancelan y pues ya nomás nos quedarían estas unidades o estos valores. Bueno, y todo este análisis que hicimos de los recipientes, pues fue un recipiente a nivel macro, pues macromolecular, pero como había mencionado en un principio, ahorita nos interesa estudiar el nivel micro. O sea, ahora vamos, para estudiar ese nivel micro y estudiar más a fondo las moléculas que nos concierne por ahora, hay que hacer zoom a esta parte, a este capilar, y es como si tuviéramos la siguiente forma. Este es el capilar que tuvimos aquí, ¿no? Pero ahora vamos a hacer el análisis micro, el análisis molecular, pues. Y bueno, esto nos dice que tenemos aquí el flujo, no tenemos las mismas concentraciones, pero ahora hay que decir que el flujo va hacia acá, de la concentración de la concentración que teníamos aquí acá, porque habíamos dicho que nosotros supusimos que la concentración de la especie 1 de acá tiene mayor concentración que la de acá. Entonces, por lo tanto, el flujo va a ir de izquierda a derecha. Y si va de izquierda a derecha, pues entonces podemos decir que aquí es la entrada de la concentración A. Recuerden, esta nomenclatura es la que usamos en este libro, donde esto indica la entrada y esto indica la salida, o sea, la ruta, pues. Entonces, si este es la entrada, entonces aquí es la salida. Dense cuenta que tomamos un volumen de control, ¿no?, que es el que tenemos aquí. Este es lo que vamos a analizar. Entonces, al salir aquí, entonces este tiene un elemento diferencial, ¿no?, donde a la entrada le llamamos X y a la salida pues X más delta de X. Y la delta de X es lo que recorrió y la salida sería esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos hacer el siguiente análisis, donde la densidad de flujo molar por difusión esta ecuación es básicamente la misma, pero ahora usando conceptos ya más matemáticos y no teóricos, que lo veníamos haciendo con las tablas de aquí. Bueno, y a partir de aquí ya iniciaremos para como deducir la ecuación de Fick. Ahora vamos a usar la definición de la primera derivada, porque esto se parece a una diferencial, ¿no? Recordemos que la definición de la primera derivada es la siguiente. Como les digo, usando el concepto de la derivada, entonces podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera, donde solo cambiamos los signos. Vean, cambiamos los signos, pero dejamos este signo aquí afuera. Como tal, esta ecuación es lo mismo que la que tenemos aquí, ¿no? Es lo mismo. Pero ahora la cambiamos para poder hacer el concepto de derivada. Por eso dejamos este signo aquí y cambiamos estos. Entonces esta ecuación ahora la podemos escribir de la siguiente manera, donde la densidad de flujo másico, flujo molar por difusión, ahora va a ser, ahora aún todavía no es igual, es proporcional a este signo menos que habíamos tenido, pero ahora aquí aplicamos el concepto de límite cuando delta de x tiende a 0, ¿no? Cuando esta longitud pasa a ser esto, simplemente aquí nada. Entonces, aquí ya, al aplicar el término de límite, entonces esto se transforma en una diferencial, la diferencial de CA, de la concentración de A, sobre la posición de X. Entonces, como les digo, para poder, esto les había dicho que aún es, proporcional, pero para poder cambiar este término de proporcionalidad a igual, necesitamos involucrar una variable más, que en realidad sería
un símbolo, pues. Y aquí introduce algo que se llama constante, es una constante, pues, llamada difusividad, constante difusividad o difusividad. ¿Cuál es la siguiente? Esta sería la constante la constante, también llamada difusividad, ¿no? La constante de difusividad. Y ahora sí, esto involucraría poner el signo igual, ya teniendo en cuenta esta constante. Bueno, el análisis que venimos haciendo de aquí es en una sola dirección, pero recordemos que existen como tal tres. Que aquí ya, entonces estas ecuaciones las podemos escribir para y y para z y para x. Pero ahora usamos el término de derivación parcial, porque recordemos que la concentración ahora ya no solo va a depender solo de x, sino también de y y z. Incluso también podemos involucrar el tiempo. Entonces, estas tres derivadas, recordando lo que hemos ya venido haciendo, la podemos representar en una sola ecuación que nos diga, que represente estas tres ecuaciones para cada dirección, ahí es donde entra el término de gradiente que hemos estado manejando para los demás temas de viscosidad y calor. Este triángulo al revés sería el gradiente, ¿no? Entonces, al tener ya esta ecuación como tal, pues hay que darle como tal un cuerpo, una definición. Entonces sería de la siguiente manera: la densidad de flujo molar por difusión de un componente es directamente proporcional al gradiente negativo de la concentración de este componente. Recordar que lo estamos haciendo para componente o la especie A, que también puede ser para la especie B o demás especies que haya. Esto también lo podemos escribir en coordenadas. A partir de aquí ya lo podemos hacer en coordenadas cilíndricas, esféricas y pues estas que son las rectangulares, ¿no? Bueno, ahora para hablar más a fondo sobre la difusividad, podemos decir tres cosas. La primera es que no se puede hablar simplemente de la difusividad de una sustancia, dado que ocurre en una mezcla. Por eso esta D de A a B tiene dos subíndices, indicando la difusividad de A en B, o también puede ser de B en A. Y algunos libros, como en este caso, como en algunos casos, en este caso no, en este sí maneja ambos subíndices, pero hay unos en los que solo maneja uno, pero pues se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende o está implícitamente que también hay un componente B. Otra cosa importante es que en gases a baja presión, no importa cuál componente se designa como A y cuál como B, la difusión siempre va a ser la misma. Pero eso es en gases a baja presión, pero en líquidos cambia la cosa. Sí es importante indicar correctamente esto, pues el componente A es el soluto, ¿no? El que se está difundiendo, pues. Y el componente B ya sería el solvente o el disolvente, ¿no? En el que se presenta la mayor cantidad, ¿no?, de sustancia, pues. Ahora, una de las limitaciones de la ley de Fick es que solo se considera la transferencia de masa por difusión de uno de los componentes presentes en la mezcla, pero no toma en cuenta que está ocurriendo no toma en cuenta los demás componentes, pues. Entonces, existe una ecuación general de flujo, la cual dice que es manera conveniente de extender la ley de Fick. O sea, es como extender esta ecuación, ¿no?, para que sea general. Y tomar en cuenta los mecanismos que les había dicho en un principio, que es la difusión y la advección. Entonces, para deducir la ecuación general es necesario expresar la densidad de flujo molar de un componente como la suma de dos contribuciones, que ya habíamos dicho que era la difusión y la advección. Entonces tenemos esta ecuación 1, ¿no?, que es la densidad de flujo molar total, que es esta parte, que es igual a la densidad de flujo molar por difusión más la densidad de flujo molar por advección. Entonces, esta primeramente sería la cantidad de componente A que va de un lugar a otro debido al movimiento aleatorio de las moléculas. Ya, como habíamos dicho, pues esto es difusión, y esto va a ser la densidad de flujo molar por advección, cantidad de componente de A que va de un lugar a otro debido al movimiento global del fluido.
O sea, aquí ya abarca qué es lo que quiere la ecuación general, que abarque ya no solo de un solo componente, sino de todo el fluido. Esta B con este asterisco quiere decir que es la velocidad promedio molar. Eso significa esa B. Entonces, partiendo de esta ecuación que ya habíamos dicho, podemos hacer las siguientes, podemos llegar a la ecuación general de la ecuación 1, ¿no? Esa como tal sería entonces la ecuación 2. Esta sería la ecuación 3. Y esta ya sería la ecuación 4, que es la ecuación general. ¿Por qué? Porque aquí el volumen promedio molar es igual a la suma de la fracción mol multiplicada por su velocidad, pero la fracción mol también a su vez es la concentración individual de cada sustancia que haya entre la concentración total. Entonces, haciendo sustituciones a la ecuación que habíamos deducido acá para la advección y la de difusión, podemos llegar a la siguiente ecuación 4, que ya es la ecuación general del flujo, que podemos decir que es una ecuación extendida de la ley de Fick. Y miren, aquí también usamos la ecuación como tal general de Fick para cualquier coordenada. Bueno, ya usando todas las variables de x, y, z o así en coordenadas diferentes. Y ya la ecuación de abajo es para lo que nos toca en este tema, que es para un sistema binario, donde aquí este componente de N1 ya pues pasa a ser de dos componentes de Na más Nb. Bueno, pues el tema que a mí me tocó explicar es el 17.2, que se titula Dependencia de las difusividades con respecto a la temperatura y la presión. Primero leeremos el primer parrafito. En esta sección vamos a analizar la predicción de la difusividad de A a B para sistemas binarios por medio de métodos de los estados correspondientes. Estos métodos también son útiles para extrapolar datos existentes. Para mezclas gaseosas binarias a baja presión, D de A a B es inversamente proporcional a la presión, aumenta con la temperatura y es casi independiente de la composición para una pareja de gases dada. La siguiente ecuación estimada de D de A a B a bajas presiones se dedujo a partir de una combinación de argumentos de la teoría cinética y de los estados correspondientes. Ok, es muy importante para este tema tener en cuenta esta fórmula que nos están brindando. ¿Por qué? Porque con esta fórmula vamos a poder resolver y responder muchos ejercicios que nos indiquen distintas problemáticas. En los párrafos posteriores aquí a esta fórmula que tenemos, nos dan a conocer un poco acerca de los datos que nos maneja esta fórmula, como es que D de A a B va a estar dada en centímetros cuadrados sobre segundo, la presión la tenemos que manejar en atmósferas y la temperatura la tenemos que manejar en grados Kelvin. De igual manera, si se dan cuenta, tenemos en esta parte el dato A y el dato B. Este par de datos, el mismo ejercicio, el mismo problemática, nos da que son constantes adimensionales, por lo tanto siempre van a tener un mismo valor, el cual en A va a ser, va a ser 2.745 por 10 a la menos 4, y para B va a ser de 1.823. Esto va a ser, como bien lo dice, para parejas no polares. En cambio, para el helio y el hidrógeno vamos a tener un pequeño cambio, en el cual A va a tener un valor de 3.640 por 10 a la menos 4 y B lo vamos a tener con un valor de 2.334. Esto va a ser para parejas que constan de H2O, que sería agua, y para un gas no polar. Ok, esta fórmula va a ser muy importante tomarla en cuenta. Entonces, un momento. Listo. En esta hoja he anotado la fórmula que tenemos del libro que nos da. Entonces vamos a la siguiente página, ¿ok?
Ok, eh, aquí vamos a leer un poco de texto que a partir de la figura, o sea, se refiere hacia a partir de la ecuación que tenemos anotada en esta página, vamos a observar que aumenta eh, C de A va a aumentar con respecto a los líquidos y va a disminuir con el aumento de la presión. De hecho, eso lo podemos observar en la gráfica que tenemos aquí abajo. Eh, y esta cantidad que se modifique va a depender de alguno de los siguientes tres casos que vamos a presentar, ¿ok? El primer caso tenemos dado que C de D a temperatura y presión conocida, de C de A reducida, puede leerse a partir de la gráfica y se obtiene esa pequeña formulita que nos da, que sería esta misma que tenemos, que sería la de la autodifusividad reducida, ¿ok? Entonces, leemos el segundo caso, que sería, es posible pronosticar un valor de CDAA en la región de baja densidad, utilizando los métodos que se presentan en la siguiente gráfica y luego se pueden proceder de acuerdo al inciso A, que sería de la misma manera, ¿ok? Y por último tenemos que puede usar una fórmula empírica, nos la muestran aquí un poco, es esta formulita, con la cual vamos a poder llegar de igual manera a los resultados de nuestras incógnitas, ¿ok? Sé que ahorita suena un poco difícil, pero con los ejemplos yo creo nos va a quedar un poco más claro sobre el cómo usar estas fórmulas, ¿ok? Eh, Recurrimos hacia el ejemplo 17.2.1, ¿ok? En este nos piden estima de AB para el sistema CO2 a 296.1 Kelvin y una atmósfera de presión total. Ok, primero que nada necesitamos conocer y saber que hay datos los cuales son de tablas. Aquí ya nos los proporcionan, entonces no tenemos que ir a buscar hacia el glosario, pero realmente estas tablas las podemos encontrar en el mismo libro, ¿ok? Las propiedades necesarias las podemos encontrar en la tabla E.1, pero en este caso ya las tenemos aquí únicamente y especialmente las que vamos a usar, ¿ok? Tenemos la etiqueta para poder nombrarlas e identificarlas más fácil, de acuerdo a su especie. Por ejemplo, el CO lo vamos a etiquetar como que es nuestra especie A y el CO2 lo vamos a etiquetar como que es nuestra especie B. Tenemos sus valores de M, su temperatura en C y su presión en C. Como ya lo habíamos mencionado antes, esta tiene que encontrarse la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósferas, ¿ok? Entonces, al tener este tipo de datos que ya conocemos, lo que vamos a hacer es directamente sustituir en esta fórmula que tenemos anotada aquí. Para esto, para más comodidad y facilidad, lo que vamos a hacer es ir dividiendo nuestra fórmula en más pequeña para poder hacer las operaciones de una manera más sencilla, ¿ok? Ok, si se dan cuenta, aquí ya dividí nuestra operación, nuestra fórmula general, la he dividido para mayor comodidad poder resolver esto, ¿ok? Entonces, para la primera parte, que sería esta, ok, vamos a tener que la presión de nuestro compuesto o nuestra especie A se va a multiplicar por la presión de nuestro compuesto B. Esto se va a elevar a la 1/3, ¿ok? Ok, entonces vamos a tomar las presiones que nos están dando aquí del libro, ¿ok? Tenemos que la presión de A es de 34.5 atmósferas y la presión en B es de 72.9 atmósferas. Lo elevamos a 1/3
y tenemos de resultado que nuestra presión total va a ser de 13.6 atmósferas. Continuamos con nuestra siguiente parte de la ecuación, el cual vamos a hacer lo mismo ahora con las temperaturas, temperatura de A y la temperatura de B, pero en este caso lo vamos a tener elevado a las 5 entre 12. Listo, lo hemos anotado aquí. Entonces volvemos a revisar. Tenemos de nuestra tabla, buscamos donde están nuestras temperaturas y multiplicamos la primera temperatura, que sería de 133, por nuestra segunda temperatura, que es de 304.2. Recordando que ese producto lo tenemos que elevar a las 5 entre 12, teniendo un resultado de 83.1. Procedemos con la siguiente parte de nuestra ecuación y lo mismo. Ok, para comodidad ya nada más anoté únicamente los resultados, ya que en el libro podemos ver claramente la sustitución de estos datos, ¿ok? Entonces, tenemos que va a ser 1 entre m de a más 1 entre m de b elevado todo a la 1 medio. Buscamos en la tabla, tenemos aquí los valores de m, sustituimos y obtenemos el resultado de 0.2417. Con nuestra siguiente parte de la ecuación vamos a tener las temperaturas. Vamos a usar las temperaturas. Recordemos que al principio el mismo ejercicio aquí nos da que hay una temperatura inicial de 296.1 Kelvin, que va a ser la temperatura que nos presenta aquí arriba nuestra ecuación, ¿ok? Después volvemos a usar temperatura de C de A y temperatura de C de B, que esa es la que tenemos aquí, que nos da claramente dato del libro, ¿ok? Sustituimos, tenemos raíz, no sin antes olvidar que en esta parte tenemos los componentes A y el componente B, que como bien antes mencionamos, aquí nos da que estos van a ser constantes. Recordemos, el valor de A es 2.745 por 10 a la menos 4 y el valor de B es de 1.823, ¿ok? Sustituimos esos valores y nos da un resultado de 5.56 por 10 a la menos 4. Una vez realizadas y obtenidos todos estos datos, simplemente sustituimos en nuestra ecuación y vamos a obtener de A a B va a ser igual a estos resultados, que sería el 5.56 por 10 a la menos 4, que va a multiplicar al 13.6 y de igual manera multiplica al 83.1 como al 0.2417, ya que recordemos que esos datos en nuestra ecuación aquí de este lado están dividiendo. Entonces al otro lado van a pasar multiplicando. Por último, vamos a tener que nuestro resultado de realizar esa operación nos va a dar 0.152 centímetros cuadrados por segundo, en concordancia con el valor experimental. Esto quiere decir que tenemos una coincidencia extremadamente buena de acuerdo a lo que se supone que teníamos que obtener de resultados. Ahora checaremos el ejemplo 17.22. Leemos el ejercicio. Estimar CD de AA para C14O2 en CO2 común a 171.7 atmósferas y 373 Kelvin. Se sabe que DAA es igual a 0.113 centímetros cuadrados sobre segundo a una atmósfera y 298 Kelvin, en cuyas condiciones C es igual a presión entre R por temperatura igual a 4.12 por 10 a la menos 5 gramos por mol entre centímetro cúbico. Ok, nos piden calcular el CDAA, pero nos lo piden calcular en ciertas características. Nos piden calcular a 171.7 atmósferas y 373 Kelvin.
A cambio, ya nos está dando un valor de DAA, el cual es 0.13 centímetros cuadrados sobre segundo. Lo que tenemos de diferencia es que este dato que nos dan es a una atmósfera y 298 Kelvin. De igual manera, nos dan el valor de C para que podamos tener CDAA. En este caso, nos dan que en estas condiciones tendremos que va a ser su valor de 4.12 por 10 a la menos 5 gramos por mol entre centímetro cúbico. Ok, vamos hacia la parte de la solución. Como hemos visto, nos están proporcionando un dato de DAA. Por lo tanto, de acuerdo a lo que checamos anteriormente en esta parte del libro, tenemos este dato, tenemos este caso. Nos están dando un valor de CDAA a una temperatura y a una presión conocida. CDAA a R puede leerse a partir de la gráfica, pero en este caso pues dejaríamos un poco de lado la gráfica, ya que únicamente nos están pidiendo conocer el valor. Entonces vamos a centrarnos justamente en la fórmula, ¿ok? Regresamos a nuestro ejercicio. Y ahora, las condiciones reducidas de la medición, que en este caso sería la temperatura reducida y presión reducida. Ok, entonces primero para esta parte, primero para calcular esta parte de temperatura reducida, vamos a tener que son 298, que sería la temperatura que nos están dando aquí, entre 304.2. Recordemos que ese dato es de la temperatura del libro, ¿ok? Lo dividimos teniendo un resultado de 0.980. Después nos vamos hacia la presión reducida, que haremos lo mismo. Nos están dando en esta parte que tenemos a una atmósfera de temperatura, entonces va a ser 1 entre la presión que nos están dando del compuesto de CO2 de nuestra especie B, que la tenemos aquí, sería el 72.9, entonces sería 1 entre 72.9, obteniendo un resultado de 0.014. A partir de eso y basándonos en las ecuaciones, vamos a obtener el valor de CDAAR, el cual nos va a dar un resultado de 0.98, ¿ok? Ajusto un poco más de esta parte del libro. Ok, ahora tenemos la fórmula que hemos mencionado hace un momento. Entonces, al tener ya el valor de CDAA por R y tenemos el valor de DAA que nos lo dan desde esta parte, de igual manera nos dan el valor de C. Aquí lo tenemos. Únicamente vamos a sustituir para conocer nuestro valor de CDAA a la C. Sustituimos y obtenemos un valor de 4.75 por 10 a la menos 6. De igual manera, este ejercicio lo podemos resolver de otras maneras con otras fórmulas, como bien lo dice aquí. En las condiciones de predicción, ahora lo que haremos va a ser tomar los datos que nos están dando aquí. Esta temperatura, esta presión, y de igual manera tomaremos las que nos da el problema desde esta parte, ¿ok? Lo que hemos marcado de aquí y lo que hemos marcado de acá. Entonces, realizaremos lo mismo que hace rato, temperatura reducida, aquí lo tenemos, 373, que va a ser el valor que nos está dando aquí esta parte, entre 304.2, que sería lo del libro, tenemos aquí esa temperatura, obteniendo un resultado de 1.23. Después nos dirigimos hacia nuestra presión reducida, que sería esta, obtenemos el valor original de nuestra presión, que sería 171.7 atmósferas, entre lo que tenemos del libro, 72.9, ¿ok?
obteniendo de igual manera un resultado de 2.36. Leeremos que CD de AA va a ser igual a 1.21. Ahora, al tener estos valores, simplemente realizamos el despeje de C de AA, porque en este caso ese sería el dato que no conocemos. Lo que obtuvimos fue C de AA de R y C de AA de C, ¿ok? Entonces sustituimos ese 1.21 que obtuvimos y lo vamos a multiplicar por el resultado, el valor que obtuvimos aquí, nuestro 4.75 por 10 a la menos 6 es el valor que ahora tomaremos, sustituimos y obtenemos el valor de 5.75 por 10 a la menos 6. De igual manera, este ejercicio lo podemos reducir y relacionar con el inciso 3, pero para este sí se ocupa hacer un poco más de predicciones, ¿ok? Lo checaremos igual de una manera un poquito más rápida, pero debido a que la estimación se van a usar datos a baja presión, ya que es un poco más difícil de calcular por este método, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es sustituir, ¿ok? Recordamos que en el caso 3 vamos a tener de igual manera constantes, como lo es este dato. Entonces, ese dato lo vamos a sustituir directo, que ya lo tenemos presente aquí, ¿ok? De la fórmula sustituimos 1 entre 44.1, que sería el valor de m, que nos da aquí el ejercicio, 44.01. Lo tenemos listo aquí. En tablas buscamos el valor de m a asterisco, el cual es 1 entre 46, a la 1 medio. Y por último, para estos datos tendremos la temperatura y la presión. Las tenemos bien aquí en la tabla, esos datos, y elevamos a las potencias que nos indica la misma fórmula, obteniendo este resultado. Pues de esta parte sería un poco en general esto. Todavía nos queda un ejemplo, pero este ejemplo lo dejamos para que lo puedan realizar ustedes. Es un poco más laborioso, pero ayudará para que se pueda comprender un poco mejor acerca de este tema. El tema 3 de la teoría de difusión de gases a baja densidad, donde ahora estamos usando la difusividad de A a B. Dice que la diversidad de masa de A a B para mezclas binarias de gases no polares es predecible para la teoría cinética dentro de un margen aproximado de 5%, así como en los primeros análisis que se hicieron como lo habíamos dicho, de la parte 1 y parte 2 respectivamente para momentum y calor. Aplicando la teoría cinética, empezamos a una conducción simplificada para ilustrar los mecanismos implicados y luego presentamos los resultados más extensos de la teoría de Chapman-Scott. Considera una gran masa de gas que contiene las especies moleculares A y A asterisco, ¿no?, que son idénticas excepto por la identificación. Se desea determinar la autodifusividad de DA a A con el asterisco en términos de las propiedades moleculares con base en la suposición de que las moléculas son esferas rígidas cuya masa es MA y diámetro de A son iguales. Debido a que las propiedades de A y A asterisco son casi las mismas, es posible usar los siguientes resultados de la teoría cinética en un gas puro a baja densidad constituido por esferas rígidas cuyo gradiente de temperatura, presión y velocidad son pequeños. Entonces aquí nos dan las ecuaciones, ¿no?, de velocidad molecular media con respecto a B, a velocidad, frecuencia de colisiones contra la pared, o sea, con los choques unidas en un área en un gas estacionario, y la trayectoria libre media, que está dada por lambda. Las moléculas que llegan a cualquier plano de gas tuvieron la misma colisión, en promedio a una distancia a de dicho plano, donde a es igual a 2/3 de lambda, que es la trayectoria libre media. En estas ecuaciones, n es el número de densidad, número total de moléculas por cada volumen, como lo habíamos visto en el tema 1.
Dice, para pronosticar la autodifusividad de D a asterisco, consideramos el movimiento de la especie A en la dirección y bajo un gradiente de fracción de masa de WA sobre DY. Ahora aquí estamos usando términos de fracción masa en lugar de fracción mol. Y vamos a ver esta figura que está aquí abajo, donde la mezcla del fluido se mueve en dirección y a una velocidad definida mediante la masa, que es la ABI. En todas partes, la temperatura T y la concentración total de masa molar P se consideran constantes. Se supone que las ecuaciones 1731 a 1734 siguen siendo válidas a una situación de equilibrio de la densidad de flujo de masa neta de la especie que cruzan una unidad de área en cualquier plano. Y constante se encuentra escribiendo una expresión de la masa de A que cruza en plano y dirección positiva, representando de la masa de A que cruza en la dirección y negativa de la ecuación Y negativa. Y aquí tenemos esta ecuación, ¿no?, que nos indica la entrada y la salida, pero ahora una donde es Y menos A y una donde es Y más A, pero aquí tenemos inicialmente la entrada. Sí, aquí el primer término es el transporte de materia en la dirección y debido al movimiento de la masa del fluido, es decir, el transporte por convección, y los últimos términos proporcionados del transporte molecular relativo de BI. Se supone que el perfil de concentraciones de la fracción masa de A multiplicada por Y en dirección Y es casi lineal sobre distancias de varias trayectorias libres medias, entonces puede escribirse de la siguiente manera. Luego, al combinar las últimas ecuaciones, obtienen la densidad de flujo combinada en plano Y. Ahora, o sea que al combinar las siguientes ecuaciones obtenemos esta. Principalmente esta, que podemos analizar a partir del siguiente gráfico, donde estas dos moléculas, donde esta molécula con dos átomos dice que la molécula A, y después de la colisión de Y menos A, que está aquí, es esta línea de Y menos A, Y y Y más A, la fracción de esta molécula que pertenece a la especie es ahora la fracción masa de A en Y menos A. Se transporta. Dice, esta es la densidad de flujo de masa convectiva más la densidad de flujo de masa molecular, donde la segunda está dada por la ecuación 17.1, por lo tanto se obtiene la siguiente expresión de la autodifusividad, que sería la siguiente ecuación. Por último, usando las ecuaciones 13.1 se obtiene, juntando las ecuaciones que ya hemos visto, obtenemos la siguiente ecuación. Seguimos siendo en términos de masa, que puede compararse a la ecuación 1.49 para la viscosidad y la ecuación 9.13 para la conductividad térmica. La deducción de una fórmula para la difusión de A a B para esferas rígidas de masa y diámetros distintos es considerado más difícil. Aquí simplemente citamos el resultado. En esta parte continuamos. Continuamos con la fórmula que veníamos utilizando. Vamos a sustituir este valor. Lo vamos a sustituir por la media aritmética que vamos a obtener de este y de este. Lo sustituimos por su media aritmética y por la media aritmética de este valor y de este valor. Leemos el texto. El análisis procedente muestra cómo es posible obtener la difusividad mediante argumentos de trayectorias libres. Para obtener resultados exactos es necesario usar la teoría de Chapman-Engstrom, y estos resultados para viscosidad y conductividad térmica se proporcionan en otro capítulo, respectivamente. Entonces, la fórmula correspondiente que vamos a obtener es esta, que vamos a tener que eso es igual a esto, Entonces, podemos de igual manera encontrar el valor de C, o aproximarlo por la ley de los gases ideales, con la cual vamos a obtener esta nueva fórmula, si se dan cuenta, tenemos una variación un poco, y la notamos principalmente en este dato,
este dato y de igual manera notamos que en este caso la temperatura va a estar elevada a la tercera potencia, no como el anterior que no tenía ninguna elevación. De igual manera, aquí vamos a tener en cuenta la presión cuando aquí ya no se tenía en cuenta, ¿ok? Ese tipo de datos fueron los que nos cambiaron al tener una C aproximada por medio de gases ideales. Ok, ahora lo que vamos a realizar es este ejemplo, el ejemplo 17.3.1. Nos pide pronosticar el valor de DA a B para el sistema CO-CO2. Nos lo pide a 296.1 Kelvin y una atmósfera de presión total. Aquí tenemos la solución. A partir de la tabla E1, como bien lo dije y lo vuelvo a mencionar, todos estos datos son constantes que las vamos a poder encontrar en las tablas que vienen incluidas en este libro, ¿ok? Vamos a obtener los siguientes parámetros. Para CO tenemos este valor de MA, tenemos este valor, tenemos este valor. Para CO2 tenemos este valor y este valor. Ok, todos estos valores obviamente sacados de tabla. Una vez revisados estos parámetros, los vamos a estimar a partir de las ecuaciones previamente vistas, ¿ok? Entonces, tenemos esto, ¿no? Esta pequeña ecuacioncita que va a ser igual a 1/2 de este valor, lo sustituimos aquí, se dan cuenta, más este otro valor que lo tenemos aquí implícitamente, ¿ok? Realizamos esa operación y obtenemos 3.793 de resultado. Consecuentemente realizamos la siguiente parte de la operación. Esto es igual que muchos ejercicios anteriores que hemos realizado, ejemplos en los cuales vamos a ir desglosando la ecuación para que sea un poco más fácil de resolverla, ¿ok? Entonces tenemos este apartado, lo que hacemos es sustituir los valores. Tenemos este 110 que corresponde aquí a este valor y tenemos 190 que va a corresponder al valor de CO2, ¿ok? Realizamos esta operación, la raíz de la multiplicación de estos valores y obtenemos el resultado de 144.6. ¿Ok? Entonces, la temperatura dimensional de KT va a ser 2.48. A partir nuevamente de una tabla, pero esta va a ser encontrada en el E2, es posible encontrar la integral de colisión para la difusión, en el cual vamos a tener un resultado de 1.067. Sustituimos los valores y vamos a obtener este pequeño valor de 0.149 centímetros cuadrados sobre segundo. Si se dan cuenta, más que nada es estar un poco atento a los valores que nos dan y tratar de no confundirnos y no equivocarnos. Por mi parte, de esta parte, sería todo. A continuación abordaremos el tema 17.4, la teoría de la difusión en líquidos binarios. Esta teoría nos dice que la difusión en líquidos binarios carece de una teoría primeramente cinética, también o por completo desarrollada como en gases líquidos. En consecuencia de esto, esta teoría depende únicamente de modelos hidrodinámicos aproximados y de otros más, y del estado activado. Estos modelos existentes incluyen correlaciones empíricas que permiten estimar la difusión o difusividad basándose en propiedades más accesibles como la viscosidad y el volumen molar. Como ya comentamos, uno de estos modelos es el modelo hidrodinámico, el cual podemos tener aquí. Esta utiliza la ecuación de Stokes-Einstein. Dicha ecuación está definida de esta manera, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, mu B nos dice que es la viscosidad de nuestro solvente,
B es pues solvente concretamente, y Ra es el radio de nuestra partícula. En estos líquidos binarios pues tenemos partícula y solvente, ¿no? Es por eso que esta ecuación está descrita en términos de B y A, donde B pues es nuestro solvente y A nuestra partícula. Este modelo se aplica mejor a moléculas esféricas grandes en solventes pequeños, la cual tiene limitaciones al aplicarse a mezclas no ideales o concentraciones altas. Como ya mencionamos, el otro modelo, el cual es capaz de describir la difusión en líquidos binarios, es la teoría del estado activado o de Eyring, la cual propone que dicha difusión ocurre mediante un estado activado. Se le llama activado ya que en la molécula, en esta difusión, la molécula se mueve entre sitios similares. Dicha ecuación que describe esta teoría del estado activado está de la siguiente manera, donde la difusividad de a B es multiplicada por la viscosidad de B o de nuestro solvente, dividida entre nuestra K, que es la constante de Boltzmann, y la temperatura. Dicha expresión nos dice que 1 entre este coeficiente, el cual es el parámetro de empaquetamiento molecular, equivalente a 2pi para la autodifusión, está multiplicada por n en la partícula sobre el volumen molar de V. Una de las principales limitaciones de esta teoría es que solamente es válida para soluciones regulares o moléculas de tamaño y fuerzas similares. Continuando con este tema que trata sobre la difusión en líquidos y algunas expresiones teóricas y empíricas que se han propuesto para calcular la difusividad, que es lo que entendemos como D subíndice A y B. Sabemos que en líquidos la difusión molecular es más compleja que en gases porque las moléculas están mucho más cercanas entre sí y las interacciones intermoleculares juegan un papel importante. Algunas de estas fuerzas pueden ser las fuerzas de Van der Waals o los puentes de hidrógeno, entre algunos otros. Por ello, se han propuesto expresiones empíricas basadas en datos experimentales. Por ejemplo, el que viene mencionado aquí es la teoría de Eyring, basada en una versión simplificada del estado de transición en líquidos, que no siempre es adecuada para predecir difusividades, especialmente en soluciones ideales o regulares. Es por eso que Berman hizo una corrección a la teoría de Eyring en soluciones regulares, en la que el tamaño y forma de las moléculas y las fuerzas intermoleculares son parecidas, y Berman obtuvo la siguiente expresión para la dependencia de la difusividad, que es esta que tenemos aquí. De esta forma, teniendo ya la ecuación, podemos describir los parámetros como, por ejemplo, que dA y MB, estos dos parámetros de aquí, son la difusividad y la viscosidad de la mezcla a la composición XA y AA, que sería esta de aquí y esta de aquí. En otras palabras, DAB, que tenemos aquí, sería igual a la difusividad del soluto A en el solvente B. Mu B sería igual a la viscosidad de la mezcla, mientras que XA
es igual a la fracción molar del soluto A. VA y VB son los volúmenes molares parciales del soluto y solvente respectivamente. Y finalmente tenemos a A, subíndice A, que sería igual a la actividad termodinámica de A. Dado que las teorías no siempre son satisfactorias, se usan ecuaciones empíricas como las famosas ecuaciones de Wilkie-Chang, que son las que vienen a continuación, como esta de aquí. Dentro de los parámetros, como podemos ver, se encuentra DAB de igual forma, que es de igual forma la difusividad de A en B en centímetros. Aquí las unidades son centímetros cuadrados sobre segundo. El parámetro φB es igual al parámetro de asociación del solvente B. Este es adimensional, no tiene unidades. El término MB es igual al peso molecular del solvente B, mientras que T es la temperatura en grados Kelvin y μ es la viscosidad, que es la que se ha estado trabajando durante el tema de fenómenos de transporte, en centipoise. Y finalmente tenemos V subíndice A, que es igual al volumen molar del soluto A como líquido en centímetros cúbicos sobre mol. Esto sería su punto de ebullición normal. En conclusión, podemos decir que para sistemas simples la ecuación de Wilkie-Chang es útil y fácil de aplicar, pero en soluciones más complejas, con altas concentraciones o interacciones fuertes, se usan teorías termodinámicas un poco más elaboradas, tales como las que vimos hace rato, que eran la de Eyring con la corrección de Berman, y la elección depende de la precisión deseada y de los datos disponibles, pero pues para un mejor entendimiento, ¿por qué no mejor vemos un ejemplo aplicando las ecuaciones de Wilkie-Chang? Teniendo en cuenta el siguiente ejemplo sobre las ecuaciones de Wilkie-Chang, podemos ocupar estos valores para aplicar solamente en la fórmula. Tenemos el soluto A, que es el etanol, y un solvente B, que sería el agua. Nuestros parámetros son una temperatura de 298.15 grados Kelvin, tiene una viscosidad, el agua tiene una viscosidad de 0.89 centipoise, el peso molar del agua es de 18.02 gramos sobre mol. Acá tenemos el volumen molar del etanol, que es de 58.4 centímetros cúbicos sobre mol, y finalmente el parámetro de asociación, que es adimensional, sería de 2.6, este sería del agua. Después lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores dentro de nuestra ecuación, obteniendo lo siguiente. Una vez sustituidos nuestros valores, solamente tenemos que hacer la sustitución y resolver nuestras ecuaciones paso por paso. En este caso, para la parte superior nos sale el siguiente resultado de 14.8 y los 6.85 por 298, que es la temperatura, sale un total de 2042.3 en la parte superior, realizando la parte de acá. Para la parte inferior tenemos los 0.89 por los 14.8, que es la elevación de los 58.4 a la 0.6. Se hace la multiplicación y obtenemos 13.17. Al final, solamente para obtener la difusividad, sustituimos nuestros valores, obteniendo un resultado final de 1.15 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Relacionado con los temas anteriores, en esta ocasión vamos a explicar lo que es el tema 17.5, la teoría de la difusión en suspensiones coloidales. Primeramente, tenemos que definir lo que es el movimiento browniano, el cual nos explica que las partículas coloidales pequeñas en un líquido experimentan un movimiento errático debido a colisiones moleculares entre las mismas partículas, denominado movimiento browniano. En consecuencia, la ecuación del Langevin nos dice que describe el movimiento de una esfera suspendida. Dicha ecuación está dada de la siguiente manera.
Esta ecuación es la de Langevin, el cual, como comentamos, describe el movimiento de una esfera en suspensión, donde la masa de dicha partícula está dada por m. Este signo, el cual nos dice que es el coeficiente de fricción, también denominado de la siguiente manera, con pi, número de moles, y r, el cual pues es característico de una esfera en movimiento. Y F, en función del tiempo, es la fuerza fluctuante aleatoria relacionada o que es ejercida sobre dicha esfera. El siguiente aspecto importante sobre la teoría de la difusión de suspensiones coloidales es la difusión de Einstein. Esta difusividad nos dice que, basándose en el movimiento browniano explicado anteriormente en el primer punto, Einstein relacionó la difusividad con parámetros macroscópicos. Este modelo es crucial para estudiar la difusividad de partículas coloidales y moléculas grandes. Esta ecuación es la que nos describe dicha difusividad. Tenemos la constante K, la temperatura y el coeficiente que es característico de una esfera en suspensión. Asimismo, el cuarto y último tema de la teoría son los resultados estocásticos. Esta nos expresa que las soluciones de Langevin tratadas en el segundo tema mediante la siguiente ecuación, que es el diferencial de U sobre el diferencial del tiempo, es igual a menos la constante que ya definimos anteriormente para esferas en suspensión, sumado a la fuerza en función del tiempo. Dichas soluciones de Langevin muestran que las partículas coloidales siguen un patrón de difusión descrito por la segunda ley de Fick para tiempos largos. Estos son los resultados estocásticos. Hablaremos sobre la teoría de la difusión de polímeros. La teoría de la difusión de polímeros describe cómo las moléculas pequeñas como gases o solventes se desplazan a través de la red polimérica debido a sus movimientos moleculares aleatorios. Este proceso fundamental en la ciencia de polímeros se ve afectado por factores como la temperatura, la concentración del penetrante y la estructura del polímero. Debemos recordar que para el tema de fenómenos de transporte vimos tres factores importantes, que son el momentum, el calor y la masa. En este tema nos estamos centrando en la masa y principalmente en la difusión. Por ejemplo, para una solución diluida en un polímero A en un solvente B de bajo peso molecular, hay una teoría detallada donde las moléculas del polímero se modelan como cadenas de resortes con cuentas muy parecidas a los resortes de Hooke. Recordemos que los resortes de Hooke son los que se veían más o menos así, y en este caso tenemos cuentas situadas sobre los resortes. Aquí las cuentas están caracterizadas por un coeficiente de fricción que describe la resistencia de la ley de Stokes al movimiento de la cuenta a través del solvente, teniendo en cuenta que cada vez que una cuenta cambia de posición perturba el solvente y a este hecho se le conoce como interacción hidrodinámica. Esta teoría también pronostica que la difusividad debe ser proporcional debido a que el número de cuentas es proporcional al peso de la molécula del polímero. La dependencia con respecto al inverso de la raíz cuadrada es bastante bien sustentada por la experimentación.
Si no se incluyese la interacción hidrodinámica entre las cuentas, entonces se pronostica que la difusividad es igual a esto, a 1 entre m mayúsculo. La teoría de la autodifusión en un polímero sin diluir se ha estudiado desde varios puntos de vista. Estas teorías, que son bastante aproximadas, llevan el siguiente resultado. Este D con el subíndice de AA es la autodifusión, que sería 1 entre m al cuadrado mayúsculo. En esta sección se explica cómo estimar la difusividad en mezclas binarias de gases usando métodos basados en estados correspondientes, que permiten también explorar datos existentes. El comportamiento de la difusividad a baja presión es inversamente proporcional a la presión y que aumenta con la temperatura. Además, es casi independiente de la composición de la mezcla gaseosa. Se presenta también una ecuación empírica derivada de la teoría cinética y del principio de estados correspondientes, que es esta de aquí. Esta sería igual a A por T sobre TCA por TCB elevado a B. En este caso, DAB es la difusividad de los gases entre los gases A y B. P es la presión en atmósferas, T es la temperatura en grados Kelvin, TCA y TCB son las temperaturas críticas de A y de B. PCA y PCB son las presiones críticas de los componentes A y del componente B, mientras que MA y MB son las masas molares de los mismos compuestos A y B. Además, los valores constantes de A y B minúsculas dependen del tipo de gases. Para utilizar estas ecuaciones debemos tener algunas consideraciones adicionales, puesto que si los gases A y B no son polares y se conocen sus parámetros de Lennard-Jones, se pueden obtener mayor precisión usando el método de la teoría cinética, que se describe en la sección. En altas presiones o en la fase líquida, el comportamiento de difusividad se vuelve más complejo, y en esos casos se recurre al concepto de autodifusividad, que es lo que estábamos mencionando hace rato, que se analiza usando gráficos basados en medidas experimentales. Para ver un poco más detallado esto, vamos a aplicarlo en un ejemplo en el que deseamos estimar la difusividad para una mezcla de oxígeno y nitrógeno, en el cual tenemos los parámetros de su masa molar de cada uno. Tenemos también sus temperaturas críticas en grados Kelvin y su presión cinética en atmósferas. Además, el entorno en el que se está llevando se supone que son condiciones ideales, que son temperatura ambiente de 298 grados Kelvin y una atmósfera. Como lo dije hace un momento, A y B dependen del tipo de gases. En este caso estaremos usando 2.745 por 10 a la menos 4 para A y 1.823 para B. Para esto resolvemos primero la ecuación del lado derecho, en el que solamente tenemos que sustituir los valores. De esta forma obtenemos una raíz que sería igual a la raíz de 19.514.52, que sería aproximadamente 139.6. Sustituyendo este valor dentro de nuestro paréntesis, obtenemos que sería 2.135 elevado a 1.823, aproximadamente dándonos un resultado de 4.594. Y para finalizar del lado derecho solamente multiplicamos ese resultado por el valor de A, obteniendo un resultado de aproximadamente 1.260 por 10 a la menos 3. Posteriormente resolvemos las ecuaciones del lado izquierdo, que sería lo equivalente a esta parte de aquí. En este caso resolvemos cada parte de la siguiente manera. De esta forma, sustituyendo los resultados, tenemos que para PCA por PCB a la 1/3 tenemos un resultado aproximado de 12.0.
Para TCA por TCB a la 1 medio tenemos un resultado que, pues como bien recordarán, ya lo habíamos calculado, de 139.6. Mientras que para los pesos moleculares a la 1 medio tenemos un resultado de 0.06695. Finalmente solamente multiplicamos todo. Para el denominador tenemos 12 por 139.6 por 0.2588, dando un resultado aproximado de 433.2. Finalmente solamente tendremos que despejar la difusividad, obteniendo lo siguiente: difusividad entre A y B sería igual a 1.260 por 10 a la menos 3 por los 433.2 sobre 1, obteniendo un resultado aproximado de 5.467 centímetros cuadrados por segundo. Y este sería, redondeando el resultado, tendríamos un resultado aproximado de 0.55 centímetros cuadrados sobre segundo. Y de esta forma obtenemos la difusividad en una mezcla de compuestos. Ahora vamos a empezar con el tema 17.7. Nos va a hablar sobre el transporte de la materia molar por convección. Anteriormente estábamos analizando que la ley de difusión de Fick, en los anteriores números del libro, vamos a usar unidades de masa, así como nuestro flujo de la medida y la velocidad, ya que comúnmente esto puede aplicar en sistemas de reacciones químicas, pero es más práctico usar unidades molares, ya que las reacciones se expresan en moles. Sin embargo, cuando se refiere a la dinámica de fluido, es preferible usar masa debido al movimiento de un sistema. Entonces vamos a comenzar con las concentraciones de masa y molar. Tenemos que una concentración de masa y molar de la materia en masa va a ser igual a ya que esta va a representar nuestra especie en cuanto a refiriéndonos a la unidad de volumen en una solución. De igual forma podemos ver que en este tema vamos a tener presentes las fracciones de masa usando nuestra fracción molar. La cual va a estar representada de dos diferentes formas. Y aquí vamos a tener en cuenta también lo que sería la fracción molar. Junto con sus concentraciones. De igual forma, para ambas fórmulas vamos a tener un despeje en el cual vamos a tener las sumatorias en ambas partes. Una vez teniendo estas fórmulas hay que tener en cuenta que en este caso nuestra fórmula va a pasar como masa total por la unidad del volumen en una solución.
Y en este caso, de nuestra segunda fórmula, vamos a tener presentes nuestro total de moles por la unidad de volumen en una solución. Antes mencionábamos que para ambas fórmulas tenemos en cuenta la solución, ya sea el número de moles o el volumen de la masa total en una solución. Entonces, ¿con qué nos vamos a referir a solución? Con solución nos vamos a referir a lo que es una mezcla gaseosa, líquida y sólida. Podemos también darnos cuenta que en una de nuestras fórmulas, en este caso, tenemos presente nuestro signo, o más bien nuestra incógnita, que esto nos va a representar, o igualmente sería importante recalcar, que es una concentración de materia en unidades de masa de nuestra especie. Todo esto en conjunto tenemos en cuenta que va a ser en una mezcla, ya que estamos tomando en cuenta diferentes estados de la materia de los cuales va a pertenecer en la mezcla. Una vez recalcado lo que eran las concentraciones de masa y molar, vamos a empezar con la velocidad de masa y velocidad media molar. Todo esto se refiere a que es una mezcla donde ocurre una difusión de cada especie química y cada especie va a moverse a diferente velocidad. Y cuando hablamos de la velocidad de la especie, que está representada con esta expresión, va a ser como un ejemplo de individualidad en cada una de las especies en la mezcla, ya que no es una sola molécula, sino es un promedio de todas las velocidades, por lo que las especies de la mezcla las podemos definir con una velocidad media de masa, refiriéndonos al total de una mezcla, que esto va a referirse como y aquí tenemos la fórmula para la velocidad media de masa, que está definida como la sumatoria de nuestras dos velocidades en la mezcla y la sumatoria que tenemos de nuestra especie individualmente. Como podemos ver en la misma parte de nuestras fórmulas de velocidad media de masa y velocidad de media molar, vamos a tener en cuenta que nuestra expresión va a estar formada por una multiplicación donde la velocidad local en la cual la materia pasa a través de una unidad de sección transversal. Un ejemplo rápido de todo este tema podemos tenerlo que la velocidad local puede medirse por un tubo de Python o un velocímetro de Doppler.
En términos generales, ocurre cuando se transfiere materia entre una superficie y un fluido en movimiento, o entre dos fluidos invisibles en movimiento. En general, esta transferencia involucra tanto la difusión molecular como el transporte global o macroscópico de materia. Como lo vemos en la gráfica, pues tenemos que se forma una capa límite de la concentración y lo que es la especie A. Para estos casos, el flujo molar de la especie A suele expresarse en función de un coeficiente de transferencia de materia y una diferencia de concentraciones conocidas como fuerza impulsora. En este caso, la fórmula que se nos presenta es, bueno, pues en este caso tenemos el coeficiente de transferencia de materia y lo que es la fuerza impulsora. Si se grafica el perfil de concentración para A, se podrá hallar una expresión para la fuerza impulsora de la transferencia de materia, teniendo aquí, en este caso, lo que es la concentración promedio de A en la corriente global y teniendo acá una de las fórmulas. Para el flujo laminar, la difusión molecular se puede describir matemáticamente como ya se ha visto de la siguiente manera, expresándola en la siguiente fórmula, que es la de esta parte. Para la difusión turbulenta se podría emplear una ecuación similar, únicamente cambiando algunas partes. Seguimos conservando lo que es la difusividad molecular, pero en este caso agregando lo que es la difusividad turbulenta. Varía desde cero en la superficie y crece a medida que nos alejamos de ella. En este caso, como no conocemos la variable de la fusividad turbulenta, se propone una expresión para el coeficiente de transferencia de materia, que en este caso es la fórmula que tenemos en esta parte. Y simplificando la fórmula hasta lo que tenemos aquí. Sin embargo, en el flujo total de A también se debe considerar el término convectivo, y es justamente este término el que diferencia la convección de materia con la de energía. Entonces, tenemos que el hecho de considerar el flujo convectivo introducirá un factor a tener en cuenta al plantear cualquier analogía con otras transferencias. Para este caso podríamos tener también en consideración lo que es un flujo total, el cual no vamos a colocar en esta parte porque en la mayoría de los casos no se utiliza de la manera que es, entonces es la parte que nos vamos a saltar. Pero lo que sí vamos a agregar es el factor de corrección. En este caso, este factor representa un factor de corrección de flujo convectivo, el cual toma valores distintos dependiendo del caso. Y pues ya como parte final, pues tomaremos en cuenta también lo que son las fuerzas impulsoras de concentración. Al usar las constantes para predecir la cantidad total de materia transferida, cuando la fuerza impulsora es variable, en primer lugar hay que plantear un balance diferencial de masa y el de flujo. En este caso tenemos que un fluido B circula en paralelo a una superficie sólida de área A. El sólido compuesto por la superficie A se disuelve en el fluido. Además se considerará que el caudal es constante, además de que la especie A difunde a través de B, cerrando así con las densidades de flujo molecular de masa y molar. Con los temas del libro ahora vamos a enfocarnos en un resumen de densidades de flujo y de la masa molar. Anteriormente estábamos definiendo que nuestros tensores de flujo en una cantidad de movimiento combinada estarán junto a un vector de flujo de energía combinada. Esto es comúnmente útil para formular balances y ecuaciones de variación. De forma similar, ahora vamos a definir en cuanto a los vectores de densidad de flujo de la materia en tanto en términos de masa como en las molares, que va a ser expresada con las siguientes fórmulas.
Como anteriormente estábamos viendo, en ambos casos de las fórmulas se van a utilizar las concentraciones de lo que estábamos hablando anteriormente en un flujo, o más bien dicho, en una mezcla. Ahora tenemos el flujo combinado, el cual va a ser en base a nuestro flujo molecular más el flujo convectivo. Todo esto va a ser conforme a la aplicación en unidades de masa como en molares. Todo esto nos va a llevar a lo que serían las densidades de flujo híbridas. Anteriormente en las fórmulas teníamos dos incógnitas, de las cuales van a tener el siguiente significado. Que en el primer caso sería nuestro flujo de masa respecto a la velocidad media molar. Y en el segundo caso, que sería representada con una J mayúscula, representa nuestro flujo molar respecto a la velocidad media de la masa. Y estas formas híbridas no se recomienda usar para el uso general. Una vez que tenemos definidas ambas de las incógnitas de nuestra fórmula, ahora se pueden escribir de la siguiente forma. Una vez conociendo estas, sabemos que estas ya están simplificadas para nuestros sistemas binarios y se convierten en formas equivalentes para las leyes de Fick. Y podemos ver en el libro lo que serían las fórmulas anteriormente explicadas para las densidades de flujo y masa molar, en las cuales podemos denotar la velocidad de las especies, densidades, sumas, relaciones e interrelaciones, e igual sus equivalentes de la primera ley de Fick de difusión binaria que anteriormente estábamos explicando, para la densidad de flujo, su gradiente y la forma de la ley de Fick. El siguiente punto que vamos a tocar son las ecuaciones de Maxwell-Stefan para difusión de varios componentes en gases a baja densidad. En este caso tienen una particularidad porque tienen que ver en parte con lo que es la ley de Fick, que anteriormente ya se había visto, pero para este tipo de sistemas ofrecen una formulación más precisa y general. Estas ecuaciones consideran explícitamente las interacciones moleculares entre las especies y son consistentes con los principios de conservación de la masa y el momento. Se aplican comúnmente en el diseño de reactores, columnas de separación y estudios de transporte de masa en la atmósfera y membranas. Las ecuaciones de Maxwell fueron desarrolladas a partir de la idea de que la difusión de cada componente en una mezcla está afectada por fuerzas de fricción ejercidas por las demás especies. Cada par de componentes experimenta una fricción mutua que se opone a su movimiento relativo, generando una resistencia proporcional a la diferencia de velocidad. En un sistema con múltiples componentes, la fuerza impulsora de la difusión, gradiente de fracción molar, se equilibra con la suma de todas las fricciones que actúan sobre este componente. La diferencia que tiene con lo de la ley de Fick es que es solo para un sistema binario. Supone que solo hay dos especies y que una de ellas está en reposo. En un sistema con 3 o más especies, esta supuesta falla
Y entonces, por eso la ley de Fick puede dar errores tan grandes. Por eso es que se utiliza el modelo de Maxwell, que considera explícitamente la interacción entre todas las especies de la mezcla. Como podemos ver, ya nos da una ecuación completamente desarrollada, la cual ahorita vamos a explicar un poco, pero en este caso nos representa lo que es el gradiente de fracción molar del componente A en el espacio, que es el impulso de difusión, es la fuerza motriz para que el componente se difunda. El siguiente término, que es este, representa la resistencia friccional al movimiento del componente con respecto a cada otro componente. Cuanto mayor sea la diferencia de velocidad entre especies y más alto el valor de X beta, mayor será la fricción entre ellas. Y el último componente es útil cuando los datos disponibles son flujos de entrada y salida y fracciones molares. Es una relación acoplada. Cada ecuación de un componente depende del movimiento de los demás. Para un sistema ternario, las moléculas de una chocan con las moléculas de 2 y con las de 3, por lo que el balance de momentum para la especie 1 debe de contemplar los choques entre 1,2 y 1,3. En este caso, estaría representada de la siguiente manera, que sería en esta parte para lo que es la especie 1. Para la especie 2, el balance debe de contemplar los choques entre 1,2 y 2,3. Y para la especie 3, el balance debe de contemplar los choques 1,3 y 2,3, como está detallado en esta parte, que sería lo que tenemos en la parte de acá, que contempla todo lo de las sumatorias. Para esta parte nos dice que para un sistema multicomponentes que contiene n especies, se suma un término para cada especie adicional y la ecuación debería de quedar como, quedando así de la siguiente manera las ecuaciones ya completamente desarrolladas. En un sistema binario, el flux difusional de un compuesto es proporcional al gradiente de concentración de dicho compuesto, pero en los sistemas multicomponentes, que en este caso son los que estamos abarcando, debido a las interacciones que pueden existir entre los compuestos, el flux difusional de un compuesto no solo es proporcional a su gradiente de concentración, sino que es proporcional a su propio gradiente de concentración y al gradiente de los otros compuestos. Como producto de estas interacciones, los fenómenos que se pueden presentar son los siguientes, teniendo lo que es la difusión inversa, la difusión osmótica y la barrera de difusión. En este caso, lo que es la difusión inversa es causada cuando un compuesto se difunde en una dirección opuesta a la indicada. El compuesto se difunde de un área de menor concentración a un área de mayor concentración. En caso contrario, la difusión osmótica es causada cuando un compuesto se difunde, pero su gradiente de concentración es igual a 0. Y por último, la barrera de difusión es causada cuando el compuesto no se difunde, pero su gradiente de concentración es diferente de 0. Para el cálculo de los coeficientes de difusividad, teniendo en consideración la difusión de Maxwell, son más fáciles de interpretar físicamente, debido a que son productos de la fuerza de fricción intermolecular. Además, la interpretación es la misma aun cuando existe otro tipo de gradiente, describiendo el fenómeno desde el punto de vista microscópico. Se relacionan en general
con los coeficientes de Fick a través de la ecuación. Si el fluido se comporta de manera ideal, entonces la matriz es la matriz identidad y los coeficientes de Fick y los de Maxwell son iguales. La manera de calcular los coeficientes de difusividad es a partir de correlaciones. Hay correlaciones para gases, para líquidos. Algunas son mejores que otras y sirven para compuestos con propiedades específicas. Otra de las maneras alternativas para calcular el flux difusivo sin emplear la ley de Fick o las ecuaciones de Maxwell es usando los coeficientes de transferencia de masa. Por lo general, los problemas de transferencia de masa que involucran fluidos se resuelven usando coeficientes de transferencia de masa. Para desarrollar el concepto de los coeficientes, primero se considera un sistema constituido por dos fases que contienen una fase X y una fase Y. Las composiciones en el seno del fluido se denotan como X y las composiciones de las interfaces se denotan como X1 y Y1, considerando así la interfase como una superficie que no ofrece resistencia a la transferencia de masa y en donde se establece un equilibrio entre la fase X y la fase Y. Cerrando así con la parte de las exposiciones en base al capítulo 17 del libro de fenómenos de transporte de Beard.